Закрой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Estaba acampando con mi esposo y su familia en un pequeño y remoto lago en Nuevo México. Había unas 10 personas en nuestro grupo y otro grupo de 6 personas en el campamento de al lado. Era de noche y ambos grupos estaban haciendo actividades típicas, comiendo malvadiscos, tomando unos tragos y contando historias, cuando todos escuchamos lo que sonaba como una niña pequeña pidiendo ayuda a gritos. Ninguno de los grupos tenía niños con ellos, pero todos estábamos seguros de que estábamos escuchando a una niña pequeña y decidimos buscar juntos en el área donde escuchamos los ruidos. Había un campo detrás de nuestros campamentos y todos vimos una figura muy alta, de color blanco puro. Estaba de pie, a unos 100 pies de distancia de nosotros, en el campo, haciendo los ruidos. Todos estuvimos de acuerdo de que esta cosa era enorme, delgada y blanca. Nos acercamos para investigar, pero lo que sea que vimos comenzó a retroceder a medida que nos acercábamos y desapareció entre los árboles. Toda la noche seguimos escuchando a una niña pequeña pidiendo ayuda mientras tratábamos de dormir. Soy enfermera psiquiatra y al principio de mi carrera trabajé en un centro residencial de salud mental. Uno de nuestros residentes era mudo electivo, lo que significaba que no hablaba, no podía o no quería hablar, pero no había razones médicas para explicar por qué. Había hablado antes en su vida y de hecho parecía bastante normal en ese entonces, con la excepción de que era muy alto. Se crió en el sur profundo de los Estados Unidos y se unió al ejército cuando tenía 19 años, pero una noche desapareció. Fue declarado ausente sin permiso y finalmente fue declarado desaparecido y muerto. 10 años más tarde, un hombre de 2 metros de altura entró en la sala de emergencias de un hospital del Medio Oeste y le dijo a la recepcionista: «Mi nombre es Marion Duchesne y hace 10 años que estoy muerto». Estas fueron las últimas palabras que pronunció. Estaba cubierto en polvo y vestía la misma ropa que, según los informes, llevaba la noche en que desapareció. Su número de seguro social no había sido utilizado y no tenía identificación en su persona. Sin embargo, pudieron identificarlo, supongo que a través de sus huellas dactilares. Se notificó a la familia, pero dijeron que ya habían llorado a su hombre perdido y quienquiera que afirmaba ser él, simplemente no podía hacerlo. Exigieron no ser contactados nuevamente. Marion caminaba todo el día, todos los días, moviendo su boca que parecía hablar o murmurar, pero no salía ningún sonido. Tenía la desconcertante costumbre de echar la cabeza hacia atrás, con la boca abierta, como si se estuviera riendo a carcajadas, pero ni siquiera se oía un respiro. Si hablabas con él, parecía escuchar, echando periódicamente la cabeza hacia atrás, en esa forma suya que imitaba la risa. Se probaron varios medicamentos, pero no le afectaron ni positiva ni negativamente. La terapia ocupacional no hizo nada porque Marion simplemente sonreía, y a menos de que le dijeran que se quedara quieto, se levantaba y comenzaba a caminar de nuevo. En mi último día en ese trabajo, lo último que vi fue a Marion. Paseaba por el estacionamiento, echando su cabeza hacia atrás para reír. Más tarde, me pregunté si todo el tiempo había estado lidiando con un fantasma. Todos estos años después, todavía no lo sé. Conducía por el país con mi madre y mi hermana cuando tenía 16 años y mi hermana tenía 20. Era tarde, pero estábamos bien descansados y alertas. Conducíamos por una interestatal y necesitábamos gasolina y un descanso para ir al baño, así que nos detuvimos en la única parada de descanso en 200 millas. Había una camioneta llena de adolescentes en un viaje por la carretera en la gasolinera, así como un pequeño automóvil gris estacionado en la bomba frente a nosotros con 2 jóvenes parados afuera. Cuando llegamos allí, todo se sentía mal. Habíamos estado en la carretera durante días y habíamos visto muchas paradas de descanso por la noche, y nunca habíamos tenido miedo hasta entonces. Mi mamá y mi hermana entraron y yo me quedé en el auto.
Escuché a los adolescentes decir que estaban asustados y que no podían hacer funcionar la bomba, y se fueron a toda prisa. Estaba mirando el coche que teníamos delante, y los dos hombres no se habían movido en lo absoluto, ni una pulgada. No estaban hablando y no estaban usando sus celulares. Estaban solamente ahí, de pie, inmóviles como piedras. Mi hermana y mi mamá regresaron corriendo al auto, y cuando entraron, los dos hombres se giraron lentamente para mirarnos, sin mover ni girar el resto de su cuerpo, y lo juro, todos vimos lo mismo. Tenían los ojos oscuros como la brea, y vacíos, verdaderamente vacíos. No eran negros, no reflejaban ninguna luz en lo absoluto, solo un vacío. Salimos a toda velocidad de allí, y no nos detuvimos hasta que llegamos a la siguiente ciudad. ¿Pero quieren saber qué fue lo peor? No pudimos encontrar el lugar en ningún mapa. Sabíamos exactamente en qué lugar de la interestatal buscar, y no pudimos encontrarlo en los mapas de Google ni en ningún mapa de papel que tuviéramos. Incluso preguntamos a los lugareños sobre la espeluznante gasolinera en ese tramo de la carretera, y solo obtuvimos miradas confusas. Hemos viajado en esa interestatal desde entonces, y no hay ninguna parada de descanso. Conducíamos el muy viejo y destartalado carro de mi amigo a través de un enorme cementerio. Nos detuvimos y bajamos una pequeña colina y nos encontramos con un pequeño estanque. Había alguien sentado en una roca al otro lado del estanque. La figura era negra y no pudimos distinguir ninguna característica más que el hecho de que parecía un hombre que llevaba un sombrero de copa antiguo. Estúpidamente saludamos y gritamos «¡Hola!». No mostró ningún reconocimiento y continuó sentado sobre la roca. Pero de repente se puso de pie de un salto y comenzó a correr hacia nosotros en el agua, y luego desapareció en el agua poco espesa a la mitad del estanque. Mis amigos y yo gritamos y volvimos corriendo al auto. El auto no arrancaba y escuchamos algo golpeando la parte trasera del auto. No eran golpes constantes, pero cada pocos segundos lo oíamos. No había nadie afuera, por lo que podíamos ver en la oscuridad, pero algo estaba haciendo esos ruidos. Abrí mi teléfono y comencé a marcar a mi mamá para que viniera a darnos un empujón, pero no tenía servicio. Ninguno de nosotros tenía ningún servicio celular. Los siguientes 30 minutos los pasamos tratando de poner en marcha el auto. No se escucharon golpes después, pero sentimos una fuerte presión a nuestros alrededores. Finalmente, el auto arrancó y mi amigo pisó el pedal a fondo. Salimos del cementerio muy rápido. Inmediatamente después de cruzar las puertas, todos nuestros celulares recuperaron el servicio celular. Una cosa que sé con certeza es que alguien o algo estaba ahí afuera, y no era un animal ni un ser humano. Cuando tenía 37 años, fue a mi reunión de secundaria. Volé al aeropuerto más cercano y alquilé un coche. La distancia era unas 35 millas, a través de una parte muy rural y casi abandonada del país. A unas 3 millas de la ciudad, veo a alguien al costado de la carretera haciéndome señas. Resultó que era uno de los chicos con los que iba a la escuela, y su nombre era Jim. Jim se sube al auto y comenzamos a hablar. No lo había visto en 20 años, pero todavía se veía igual, tal vez un poco mayor. Llegamos al pueblo y le pregunté si quería venir a la reunión y tomar unas copas. Él dijo, no, solo llévame a casa. Los padres de Jim habían vivido a pocas cuadras de la casa de mi abuela, y di la vuelta en esa dirección, pero él dijo que lo llevara a las afueras de la ciudad. Había un parque de casas móviles por ahí, y supuse que era allí donde vivía. Voy a la reunión. Me encuentro con algunos de mis antiguos compañeros de clase y empezamos a hablar. Mientras hablamos de quién vendrá a la reunión, menciono que acabo de recoger a Jim a 3 millas de la ciudad y le había dado un aventón. Pero todos se quedaron callados. Hasta el tipo que estaba cantando karaoke se detuvo y dejó el micrófono. Mi prima se puso blanca y me dijo, Bárbara, Jim murió en una curva hace 8 años. Volcó su carro. Estuvimos todos en su funeral. Empecé a sentirme muy mareada y salí al coche a respirar. Allí, en el asiento, estaba el periódico local, impreso 8 años antes.
que contiene el obituario de Jim. Todavía tengo el papel. Después de que nos mudamos a nuestra casa, nos dijeron que una mujer había muerto allí a manos de su esposo abusivo. Ella odiaba a los hombres. Mi papá se despertaba con rasguños por todo su cuerpo, y cada vez que mi hermano era malo con mi hermana o conmigo, él también tenía rasguños. Un día, mi hermano lastimó a nuestra hermana, la golpeó con algo. Cuando se despertó más tarde esa noche, tenía una horrible nariz ensangrentada. El día que nos mudamos, mi hermano rompió accidentalmente el brazo de su hermana gemela al intentar un movimiento de lucha libre. Jura que habría muerto esa noche si no hubiera sido la última en la casa. Estaba parado en la habitación de mis padres, hablando con mi padre, que en ese momento estaba muy enfermo. Él tenía cáncer de esófago, en etapa 4. Tengo la sensación de que algo estaba detrás de mí. Miré hacia la puerta de la sala de estar, y algo muy alto y completamente negro se asomaba por la esquina, con sus manos en el marco de la puerta. Corrí hacia él, pero este se deslizó detrás de la puerta. Cuando salí por la puerta, ya no había nada. Mi papá estaba completamente confundido cuando le digo qué pasó. Las personas que se quedaron en mi casa en los últimos días de mi padre afirmaron haberlo visto. Mi mamá vio la figura en múltiples ocasiones, en múltiples lugares, hasta que falleció mi padre. No lo hemos visto desde entonces. Después de que mis padres se divorciaran, cuando yo era adolescente, viví con mi madre. Viví muchos sucesos paranormales. Varias veces, cuando estaba leyendo en mi cama, la habitación comenzaba a sentirse realmente helada. Luego se sentía como si algo o alguien que me odiaba me estuviera mirando. Cuando tenía esa sensación, salía de la habitación y volvía una hora más tarde. A veces, durante el día, veía una figura de sombra deslizándose por las paredes de mi dormitorio. También, algo en el piso se hacía pasar por mi perro. Entré a mi habitación y escuché un gruñido profundo debajo de la cama. Mi perro no era capaz de hacer un ruido tan profundo. Sonaba como un perro realmente grande, o como un hombre haciendo su mejor personificación de perro. Otras veces mi perro gemía y paseaba en la habitación contigua a la mía, pero no venía cuando lo llamaba, como si tuviera miedo de algo en el pasillo. Cuando me mudé con mi padre, la actividad paranormal se detuvo. Poco después de la universidad, me casé. Inmediatamente nos mudamos a un apartamento en un sótano, porque era todo lo que estaba disponible dentro de nuestro presupuesto. Este lugar tenía un poltergeist, y mi esposa estaba aterrorizada. Lo que sea que residiera allí con nosotros, dejó en claro que quería vivir solo. Platos, vasos y otros artículos salían volando de los estantes. Mi esposa fue golpeada varias veces. Siempre había una sensación ominosa, como si estuviéramos siendo observados. Por la noche, cuando caminábamos por el apartamento, en la oscuridad, había destellos de luz increíblemente brillantes que iluminaba toda la habitación. Una noche, mientras nos acostábamos, tan pronto como mi esposa y yo entramos a la habitación, escuchamos una voz de la nada que decía, «Muévete». Mi esposa me miró y yo la miré. Dije en voz alta, «Claro, amigo». Nos mudamos 2 días después y nos quedamos con algunos familiares. La anciana propietaria del lugar murió unos meses después y la casa fue demolida. Todavía es un lote vacío hasta el día de hoy, nada más que pasto y un árbol. Todavía paso por ahí de vez en cuando. Mi papá solía trabajar como oficial de correccionales en una prisión rural. Conducía por los perímetros de la propiedad durante su turno, donde revisaba los edificios vacíos en busca de reclusos fugitivos. En general, era un trabajo aburrido. Una noche, mi papá estaba estacionado en una colina leyendo una revista cuando comenzó a sentir una punzada en el cuerpo. Lo describió como una sensación que se tiene cuando los parlantes reproducen una canción con un bajo muy potente. Dejó la revista y miró por el espejo retrovisor, donde vio a alguien fuera de la camioneta. Agarró su pistola y saltó de la camioneta con su arma desenvainada. Fuera de la camioneta,
Se dio cuenta de que era una procesión de nativos americanos que caminaban a través de la camioneta y directamente a través de su asiento, solo para desaparecer en el lugar exacto en el que estaba sentado. Dijo que estaba claro que eran fantasmas porque muchos de ellos parecían heridos. Esto continuó durante unos segundos y luego toda la procesión desapareció. Llamó a uno de sus colegas del perímetro en su walkie-talkie para tratar de explicar. El otro tipo casi inmediatamente dejó de comunicarse. Resulta que su amigo había visto que esto sucedía antes, pero no creía en fantasmas, por lo que no quiso hablar de ello. Trabajé como enfermera forense en la unidad de clausura de un hospital. Tuvimos una señora mayor que juró que estaba siendo perseguida y abusada por un demonio al que ella llamaba Tiberio. Tantas cosas locas sucedieron mientras ella estaba en la unidad. Entramos en la habitación, hicimos los cuidados normales y nos fuimos. Pero unos segundos después, ella comenzaría a gritar. Corrimos a la habitación para encontrarla luciendo como si hubiera estado en una pelea con un campeón de boxeo. Labio ensangrentado, ojo morado, marcas por todo el cuerpo. Nadie la vio haciéndose estas cosas a sí misma. Las cosas se movían por la habitación. En un momento, ella estaba en restricciones de protección porque el médico pensó que se estaba lastimando a sí misma. No había forma de que ella pudiera haberse movido o hacerse algo a sí misma mientras estaba sujeta, pero siempre aparecían marcas nuevas, y su bandeja o su carrito de comida siempre estaban al otro lado de la habitación. La habitación era segura, por lo que no había forma de que alguien más hiciera esto. Cuando le hacíamos preguntas, simplemente decía, fue Tiberio. Después de que la dieran de alta, siempre tuvimos problemas en esa habitación. Una noche, un guardia informó que las luces se prendían y apagaban. Era esa habitación. Mi primo y yo recordamos esta experiencia en la casa de la abuela, que había bloqueado de mi mente completamente. Nuestra abuela estaba postrada en la cama en ese momento y era la única que vivía en la casa. Estábamos acostados en la cama, viendo la televisión. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, así que podíamos escuchar a la abuela roncar levemente. Su habitación solo estaba separada de la nuestra por el baño, pero se me revuelve el estómago pensar en la siguiente parte. Comenzamos a escuchar pasos en el pasillo. Inmediatamente pensamos que la abuela se había levantado de la cama, pero aún podíamos oírla roncar. Los pasos eran lentos y pesados, pero se seguían acercando. Estaba realmente paralizado del miedo. Mi primo se acercó a la puerta y la cerró rápidamente. Cuando le dijimos a mi tía al día siguiente, ella nos dijo, sí, imagínate cómo me sentí creciendo allí, pero no te preocupes, no te harán daño. Habíamos oído historias de que la casa estaba embrujada, pero esa fue nuestra única experiencia de primera mano. Fue verdaderamente aterrador. Como estudiante de preparatoria y universidad, trabajé en un restaurante que estaba en una antigua mansión en el Reino Unido. El edificio en sí tiene alrededor de 355 años y antes de ser restaurante fue una casa de retiro, completa con una morgue en el ático que estaba siempre oscuro. Trabajé allí durante aproximadamente 4 años a medio tiempo, pero a tiempo completo en las vacaciones de verano. Siempre existía la sensación de no estar nunca completamente solo, incluso si solo estuviera yo en el restaurante y un gerente en la oficina. A menudo escuchaba las tablas del piso crujiendo arriba, sonaba como si la gente caminara sobre ellas, hasta el punto de que subía las escaleras a investigar. En mi visión periférica, a menudo captaba el movimiento de alguien que doblaba la esquina, como si alguien se alejara de mí. La broma entre el personal era que el fantasma se llamaba Mary. Si alguien informaba de algo extraño, se le atribuía a la fantasma Mary. Una noche, uno de los gerentes organizó una velada psíquica. La noche transcurrió según lo planeado, y al final el psíquico tuvo una pequeña sesión de preguntas y respuestas. El gerente que organizó todo le preguntó al psíquico, ¿obtienes alguna vibra en este lugar? El psíquico respondió que había una anciana en este edificio, y su nombre no era Mary, sino Elizabeth.
Estaba trabajando en el bar esa noche con uno de mis amigos y el gerente corrió hacia nosotros de una manera emocionada y dijo: el psíquico dijo que el nombre de la fantasma no es Mary, sino Elizabeth. Cuando dijo el nombre de Elizabeth, se fue la luz del edificio. La única luz era el alumbrado de emergencia de la salida de emergencia y uno de los frigoríficos que por alguna razón estaba en un circuito diferente. Todos nos quedamos allí durante unos 10 segundos congelados en silencio y luego volvió la luz. Nos reímos torpemente y luego continuamos. Después de eso, siempre me aseguré de corregir a las personas cuando culpaban de algo a la extraña Mary, a Elizabeth. Mi madre, cuando estaba embarazada, vio un fantasma en su cuarto. Ocurrió cuando apagó la luz de la mesita de noche junto a ella y vio a esta cosa flotando en la esquina de la habitación. Ella trató de enfocar su mirada para distinguir qué era, y pudo distinguir una cabeza, un torso, hombros y brazos. También parecía estar agachado. También parecía estar agarrando algo contra su pecho. Parecía un bastón. Comenzó a acercarse hacia ella, pero flotando, sin caminar, porque no había zancadas ni balanceos. Ella no pudo moverse, estaba petrificada por el miedo. Así que le dice a mi papá, que duerme junto a ella en ese momento, le dice que se despierte, que hay algo en la habitación. Cuando esta cosa se acerca a ella, ve sus ojos, mirándola directo a los suyos. Mi papá finalmente se acerca a ella para encender la luz y desaparece. Muchos años después, es mi cumpleaños número 16. Tengo rastas y me gusta la música metal. Se podría decir que era un adolescente común de prepa. Estaba sentado en la mesa comiendo mi desayuno de cumpleaños. Mientras estoy comiendo, mi madre me cuenta esa historia y la termina con: cada año que te haces mayor, te pareces más a lo que vi esa noche. Tus ojos eran los mismos. Su reacción al contarla fue tan seria y casi tenebrosa. Eso fue lo que lo hizo tan loco de escuchar. Mi mamá nos mudó a una nueva casa. Ella estaba en la sala de estar, tratando de conectar el cable, y yo estaba en su habitación a unos 10 pies de distancia. Cuando apagué el televisor, después de otro intento fallido, había una gran figura humana negra, sólida de pie detrás de mí. En el reflejo del televisor, estaba frente a la única entrada y estaba 100% solo en esa habitación. Era mediodía, pero todas las cortinas estaban cerradas, por lo que no era un reflejo del exterior. Corrí como loco y cuando le dije a mi mamá, no me creyó. Mi hermano y yo constantemente tuvimos experiencias durante los muchos años que vivimos allí. Todas las noches escuchábamos y sentíamos a alguien corriendo de un lado a otro por el pasillo. Mi hermano y yo estábamos al otro lado del pasillo, pero estábamos en el lado opuesto de la casa de mi madre, detrás de la puerta cerrada, con nuestra única mascota, que era un perro. En muchas ocasiones solíamos asomarnos al pasillo al mismo tiempo para ver si veíamos a la otra persona, o lo que fuera que era, pero nunca encontramos ni vimos nada. Aprendimos a vivir con eso, ya que nunca se detuvo. En otra ocasión, a plena luz del día, vi a mi perro entrar a una habitación que usábamos como almacén en el mismo pasillo. Me reí y bajé por el pasillo para sacarlo diciendo algo como: perro tonto, no puedes entrar allí. Pero cuando entré en la habitación, estaba vacía. Estaba súper extrañado porque vi entrar a mi perro. Cuando regresé al pasillo, vi a mi perro a través de nuestra puerta principal de vidrio, profundamente dormido en el patio. No había ningún punto de salida de esa habitación, excepto una ventana que realmente no se abría, por lo que permanecía cerrada y con llave. Tengo muchas otras historias, pero cuando mi hermano y yo nos mudamos, mi madre finalmente nos dio la razón en que la casa estaba embrujada. Una noche se despertó, en su habitación, claro, con una figura humana, oscura, de pie junto a ella. Cuando encendió la lámpara, ya no estaba. Cuando tenía alrededor de 18 o 19 años, todavía vivía en casa. Trabajaba en el turno de la noche en un bar.
Un sábado por la noche llegué a la casa alrededor de la 1 de la mañana. Estaba en el baño cepillándome los dientes cuando escuché un fuerte golpe en la puerta, seguido de una voz masculina que me decía que me apurara. Simplemente asumí que era mi hermano, haciendo una voz grave y tonta, así que le dije que se largara. Estaba saliendo del baño, y es cuando recuerdo que no había nadie en la casa. Mis padres estaban en el norte, en un festival de música, y mi hermano estaba bebiendo con sus amigos. Mi hermano llegó a casa un par de horas más tarde, y me encontró en la sala de estar viendo la televisión, abrazando al perro, y tratando de no tener un colapso total. No es una historia tan emocionante, pero a menos de que tuviera un tipo de alucinación auditiva o un ataque temporal de psicosis, que cabe mencionar que nunca tuve ningún problema de salud mental o antes o después, es prueba suficiente para mí. A mi mamá tampoco le gustó esa casa. Siempre tenía la sensación de que alguien la estaba observando desde arriba de las escaleras, que casualmente está junto donde se encuentra el baño. Déjenles doy un poco de contexto. Mi abuela estuvo encargada de un bar durante 30 años, un bar que era conocido entre los lugareños por estar embrujado por una camarera. Sin embargo, mi abuela siempre tenía una explicación lógica para cada golpe o para cada paso. Después de que se jubiló, mi abuela y mi abuelo compraron una casa bastante grande de 4 dormitorios. Cuando su cuñado se enfermó, permitió que mi tía y él se mudaran para que pudieran ayudarla. Para resumir, terminó sin mejorar y falleció. Mi tía luego se mudó a vivir sola. Unos años más tarde, mi abuela estaba haciendo su limpieza de primavera en el piso de abajo y encontró los recibos de un suéter azul marino. Estaba 100% segura de que mi abuelo no era el dueño y no podía averiguar de dónde venía el recibo. No mucho después, escuchó pasos que venían del piso de arriba y vio a mi tío que vestía un suéter azul marino bajando las escaleras. Mi abuela se quedó allí, en un silencio atónito, y lo vio bajar las escaleras hacia la cocina y desaparecer. Aunque poco después puso la casa en venta, ese fue el único caso en el que ella admitiría haber visto un fantasma. Pero cuando mi abuelo todavía vivía, él solía decir ver el espíritu de mi tío todo el tiempo, especialmente en el garage. Cuando tenía 13 años, experimenté el fantasma de mi abuela. Ella murió mientras dormía, mientras tomaba una siesta en el sofá de la sala. Después, según mi padre y mi abuelo, de vez en cuando la podían escuchar hacer el viaje desde el dormitorio a la cocina y abrir la puerta del refrigerador. Un viaje que hizo muchas veces cuando estaba viva. Al principio pensé que mi padre y mi abuelo me estaban inventando eso, divirtiéndose a mi costa. Sin embargo, un par de años después de que falleciera, mi padre y yo fuimos a pasar el fin de semana con mi abuelo. Mi padre y yo dormimos en el sofá de la sala, que se abría en una doble cama. Cabe mencionar que es el mismo sofá en el que murió mi abuela. Mi abuelo salió de la casa para ir a la casa del vecino de al lado para jugar póker. Mi padre y yo estábamos en el sofá que les mencioné, y mi padre se quedó profundamente dormido. Yo me quedé despierto, leyendo una revista. Después de un rato, escuché el ruido de la puerta trasera del dormitorio abrirse. Escuché el sonido de los pies arrastrándose. Escuché el crujido del piso directamente enfrente de la puerta del baño. Escuché más sonidos de pies arrastrándose. Luego, escuché que se abría la puerta del refrigerador y escuché el sonido de las botellas de vidrio en la puerta del refrigerador chocando entre sí. En ese entonces, todavía ponían refrescos en botellas de vidrio. Sintiendo sed, decidí levantarme de la cama y unirme con mi abuelo en la cocina para tomar una bebida fría. Voy a la cocina, pero me encontraba solo. Estaba desconcertado. Podría haber jurado que escuché a mi abuelo caminar desde el dormitorio hasta la cocina y abrir la nevera. Entonces recordé que mi abuelo no estaba en la casa. Estaba en la casa de los vecinos y aún no había regresado. Entonces recordé las historias de fantasmas de mi abuelo y de mi padre, y fue ahí cuando me asusté. Corrí de la cocina a la sala de estar y salté sobre mi padre dormido a mi lado de la cama. Entonces me fui a dormir. No sé cuánto tiempo dormí antes de despertarme con un sobresalto, una sensación de miedo
paralizante en mi cuerpo. Yo estaba congelado. Yo estaba acostado sobre mi lado derecho. Me tomó un tiempo reunir el coraje para girar la cabeza hacia la izquierda. Mi cabeza estaba cubierta por mi manta, pero había una sombra proyectada sobre mi manta. La sombra era el contorno de la cabeza y los hombros de una mujer con un peinado de colmena. Mi abuela solía tener ese peinado de colmena incluso años después de que pasara de moda, hasta que murió. Escuché una respiración pesada proviniendo de la sombra. Tuve que armarme de valor para mover una de mis manos y quitarme la manta de la cara. Cuando lo hice, en un instante, el miedo paralizante que sentía desapareció. La sombra se había ido, el sonido de la respiración pesada también se había ido. Mi padre todavía estaba durmiendo. Me tapé la cabeza con la manta y me volví a dormir, solo para despertar de nuevo en mi lado derecho. El miedo paralizante había regresado, obligándome a girar la cabeza. La sombra estaba de vuelta. La respiración pesada estaba de vuelta. Una vez más, tuve que reunir todo mi coraje para mover la mano y quitar la manta de la cara, solo para encontrar nada. Y el miedo paralizante había desaparecido. Pasé por esta misma rutina toda la noche. Perdí la cuenta de cuántas veces sucedió toda la noche, tal vez una docena o quizás más, pero sucedió mucho. A la mañana siguiente le conté a mi padre lo que pasó durante toda la noche mientras dormía. Los sonidos de la puerta del dormitorio abriéndose, los pies arrastrándose, la puerta del frigorífico abriéndose, nadie en la cocina, ser despertado con miedo paralizante, la sombra, la respiración pesada, todo repitiéndose a lo largo de la noche. Esperaba que me dijera que solo estaba viendo y escuchando cosas, pero en lugar de eso sonrió y exclamó: «Esa fue tu abuela». Cuando tenía unos 5 años, tenía un amigo imaginario llamado Rick. Él era un hombre adulto, pero yo tenía 5 años, así que no le vi nada malo en eso. Cuando cumplí 10 años, se lo conté a mi familia, y todos se pusieron rígidos ante el nombre. Así que preguntaron detalles sobre él, y la cara de mi madre se puso blanca, y mi abuelo comenzó a llorar y a gritar en ruso. Mi familia se mudó a Australia desde Rusia antes de que yo naciera. Todos comenzaron a hablar y me ignoraron cuando pregunté qué pasaba. 10 años después, descubrí que mi amigo imaginario era en realidad una persona muy mala que le había hecho cosas a mi madre. Por eso el fantasma de Rick siempre desaparecía cuando otra persona estaba en la habitación. He tenido algunas experiencias paranormales, pero dos en particular destacan. El primero fue cuando era un niño en los 70s. Mis padres invitaron amigos y algunos de nuestros parientes a pasar una noche. De vez en cuando jugaban con cartas de tarot y tablas ouijas en estas pequeñas fiestas. No era nada intenso, ni velas ni nada. Mi mamá decía que por lo general lo que decía la tabla ouija no tenía sentido, como el espíritu con el que hablaron más de una vez, que afirmaba haber sido un vikingo y que era un antepasado de mi madre. No teníamos antepasados vikingos, por lo que nunca se lo tomó en serio. Supongo que una noche, lo que sea con lo que estaban hablando, era algo oscuro, e hizo que mi mamá se sintiera incómoda, y todos dejaron de jugar, y guardaron la ouija en un armario. 2 días después, la tabla ouija se encendió. Lo que más nos extraña es que solo se incendió la tabla, y es por eso que las tablas ouijas se prohíben en nuestra casa. El año pasado descubríamos que teníamos algunos antepasados vikingos mientras hacíamos nuestra genealogía. La segunda historia fue en los años 90. Trabajaba en una tienda donde venden muchos juguetes en Estados Unidos, y todos los que trabajaban ahí decían que estaba embrujado. Difícilmente podíamos mantener un equipo nocturno por eso. Estábamos haciendo una pequeña remodelación y me pusieron a cargo de un equipo nocturno de unas 12 personas. En un par de semanas, todos, menos 2 habían dejado el trabajo. Así que una noche, somos yo y uno de los 2 que no había renunciado. El otro se había reportado enfermo o tenía el día libre, realmente no recuerdo.
Así que solo era ella y yo encerrados durante toda la noche. Toda la noche transcurrió sin incidentes. Vamos a tomar nuestro descanso para almorzar y estamos sentados en la mesa de la sala de descanso comiendo. De repente, un centavo cae entre nosotros, luego una segunda y luego una tercera. Ahora, en ese momento tenía un compañero de trabajo que era muy bromista, así que miré hacia arriba, esperando ver que él o alguien más había clavado las monedas en las tejadas del techo. Pero no hay ninguna moneda clavada. Sin embargo, cae otra moneda y luego empiezan a caer otras más. Llegó el momento en el que empezó a llover centavos. Salimos corriendo de allí y escuchamos a través de la puerta. Un poco después de que se quedó todo en silencio, volvimos a entrar y había centavos por todas partes, por toda la mesa, en el suelo, incluso en el sofá. Mi compañera renunció en ese momento. Todavía tengo un frasco con todos esos centavos. Fueron casi $30 en puros centavos. Entonces, cuando tenía alrededor de 8 años, me mudé en un apartamento con mi madre y mi hermano. Mi madre y mi hermano no eran las personas más amables del mundo, así que yo era muy sensible al estado de ánimo de los entornos que me rodeaban. Inmediatamente, cuando entré a este apartamento por primera vez, supe que algo andaba mal. Sin embargo, supe que era yo el que estaba nervioso por estar en un lugar nuevo, y no le di mucha importancia. Vivimos allí durante 4 años, y en esos 4 años noté un horrible olor a podrido, como un olor animal en descomposición. Revisamos el ático, que está en el 3er piso, y no encontramos nada. Hicimos que el de mantenimiento lo revisara, y tampoco encontró absolutamente nada, y el olor seguía desapareciendo y volviendo al azar. Las puertas del baño a veces sonaban como si alguien las golpeara al azar, a pesar de que no había nadie en el baño o incluso cerca de la puerta. En esa época, tenía una consola portátil y tomé una foto en una noche, jugando al azar con la cámara, y vi una imagen de una figura fantasmal azul, mirando directamente a la cámara, y estaba absolutamente aterrorizado. No dormí bien durante días. En otra ocasión estaba viendo un programa de televisión, yo solo en mi habitación, y escuché la risa de un hombre justo al lado de mi oído, como si alguien se estuviera riendo en mi oído. Cambié el canal, pero lo escuchaba más fuerte. Es más, casi podía sentir el aliento de alguien en mi oído mientras lo hacían. Tengo muchas otras historias. Sin embargo, la gota que derramó el vaso para mí y mi familia fue cuando todos estábamos viendo la televisión una noche en la sala de estar. Todas nuestras puertas estaban cerradas en ese momento y escuchamos a una de las puertas abrirse lentamente. Luego, el sonido de alguien corriendo por el pasillo rápidamente, deteniéndose justo en la sala de estar, donde nosotros estábamos. Después de eso conseguimos un hotel y rompimos nuestro contrato de arrendamiento porque era aterrador. Investigamos un poco después y descubrimos que un hombre aparentemente había desvivido a su esposa en ese apartamento y luego él se había desvivido unos días después. El complejo de apartamentos no nos mencionó esto, entre otras cosas sospechosas, pero es una historia diferente. Ahora tengo 20 años, y muchas de esas historias todavía me asustan cuando los recuerdo. La casa en la que vivo, tenemos actividad paranormal, de vez en cuando. Los eventos más significativos que puedo recordar fueron durante un periodo de 2 años en los que tuve la camisa de una mujer ya fallecida. Déjenles doy un poco de contexto. El mejor amigo de mi padre perdió a su esposa unos 7 años antes de que me regalaran la camisa. Habían 2. Una era su favorita y la otra era la camisa que llevaba cuando perdió la batalla contra el cáncer. Me pregunto, ¿por qué se quedó con esa? Ojalá supiera. Desde el primer minuto supe que algo andaba mal. Llegué de la escuela un día y ni siquiera tuve que mirar las camisetas
para saber que algo malo había en mi casa, algo que no debería estar allí. La actividad se centró en las camisetas. La gente se enfermaba sosteniendo la camiseta roja. La roja fue en la que ella falleció. Les daba náuseas, migrañas, picos de ansiedad. No les decía a mis padres nada sobre las camisas. Me imaginaba que la tomarían de mi armario y comenzarían a sentirse mal en unos minutos. La otra camisa estaba bien y tenía una energía calmante. Bueno, la actividad empezó cuando empecé a sentirme observada. Ya no podía dormir en mi habitación. Las cosas se movían y desaparecían y aparecían en lugares aleatorios una semana después, como mi maquillaje en mi armario o mis anteojos en el cuarto de lavado. Empecé a tener sueños extraños y vagos en los que no tenía rostro. Tuve un sueño en el que alguien o algo apagaba todas las luces, pero cuando desperté, todas las luces se encendieron. Tuve 3 episodios de parálisis del sueño mientras tenía estas camisetas y nunca antes había tenido un historial de eso. Algo me jalaba el pelo en varias ocasiones. Empecé a escuchar algo que imitaba los pasos, las voces y la tos de mis padres cuando yo estaba sola. Como en una ocasión, recuerdo pasar por el dormitorio principal y escuchar a mi madre toser, solo para encontrar la habitación vacía y su auto no estaba tampoco. En múltiples ocasiones me desperté con mi nombre pronunciado en mi oído, y una vez sonó como si alguien aplaudiera. Cuando el amigo de mi papá falleció el año pasado, agarré la camisa con la que falleció su esposa y se la puse debajo de su brazo, y sostuve su mano hasta que falleció. La actividad se ha detenido desde entonces, pero al menos ahora están juntos, en el más allá, y ella ya no está causando problemas en mi casa. Cuando era niño, alrededor de 4º año de primaria, dormía con la puerta abierta. Por la puerta hay un pasillo, muy corto, que puedes cruzar desde mi habitación hasta la habitación de mis padres en unos 4 pasos. Al otro lado del pasillo, desde mi puerta, está la habitación de mis padres. En la pared del lado derecho está el baño, y en la izquierda sales al comedor o a la sala de estar. Básicamente era una habitación grande. Me desperté a las 12 y vi la silueta de mi tío recostado de espaldas en el marco de la puerta del lado derecho. Cabe mencionar que él no estaba muerto, estaba vivo en ese momento y todavía lo está. Le dije, ¿por qué estás parado ahí? Puedes entrar, sé quién eres, somos familia. Se quedó allí durante unos 2 minutos antes de moverse. Mientras venía lentamente hacia mí, en lugar de caminar, se arrastró por el suelo como le haría una sombra. Me asusté muchísimo cuando se acercó y noté que la sombra en el piso ya no se parecía a mi tío, sino a un niño pequeño, y tenía lo que parecía ser un cuchillo de cocina en la mano. Grité aterrado para que alguien viniera a ayudar. Mi madre atravesó la puerta, encendió la luz y me preguntó qué pasaba. Debido a cómo la luz estaba iluminando mi habitación, un pequeño rincón junto a la puerta de mi habitación todavía estaba cubierta de oscuridad. Allí estaba de pie, sin moverse, como si no pudiera escapar porque la luz bloqueaba su camino, pero claramente podía verlo. Lo señalé llorando en absoluto terror, diciendo, «Está justo ahí, ¿no puedes verlo?» Pero ella me dijo que no. Mi madre no lo veía. Me calmó y cerró la puerta. Desde entonces duermo con las puertas cerradas. Saltemos a la secundaria, donde nos mudamos a una casa nueva, en la que estoy actualmente. Decidí por alguna estúpida razón. Han pasado años, soy mayor, es una casa nueva, comparto una habitación con mi nuevo hermano. No volvería a suceder. Dormí con la puerta abierta esa noche, solo para que sucediera exactamente lo mismo. No sé por qué no recordé lo que pasó la última vez, pero cuando lo vi, lo invité a entrar a la habitación. La misma silueta de mi tío, la misma transformación de un niño con un cuchillo, clavado en un rincón oscuro del pasillo cuando llegó mi madre. Y ella todavía no lo podía ver.
Desde entonces, he decidido nunca dormir con la puerta abierta por el resto de mi vida. Eso se quedó conmigo desde entonces y me hace creer personalmente en lo paranormal. No necesito que nadie me crea. Sé lo que vi y lo que experimenté definitivamente me marcó.